élite desde una perspectiva didáctica. Un tema creo que es apasionante a todos los que nos gusta el mundo del deporte, de la educación, de la enseñanza y, cómo no, del crecimiento del ser humano. Hoy nos acompañan, tengo el placer de moderar esta mesa, nos acompaña un conjunto de profesionales que, para mí, lo más importante es que hay transferencia. Esto que está muy de moda, lo de la transferencia del conocimiento, porque todos ellos trabajan aparte, fuera de la extramuros, fuera de la universidad, y han tenido experiencias deportivas y profesionales muy interesantes y que estoy seguro que os va a gustar. En primer lugar, cedo la palabra al profesor Manuel López López, de la Universidad de Granada, que su vinculación con el mundo del deporte principalmente ha sido preparador físico del Granada Club de Fútbol, y estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de tu ponencia. Manolo, cuando quieras, Manuel. Muy bien, gracias. Buenos días. Sí, los conocen, ¿no? Bueno, chicos, compañeros, hola, buenos días. Antes de comenzar, quiero agradecer a la organización de este congreso que se inició conmigo cada año. Soy de la casa que existe en los días. Y hoy traigo un tema para discutir con todos nosotros. Ya sabéis que los que estamos aquí nos gusta la creatividad, que opinamos cosas, que penséis, que reflexionemos. Y hoy el tema mío es el de saber comprender ese conjunto de habilidades psicológicas que me hacen mostrar mi mejor nivel en el momento contextual de máxima tensión. Esto le pasa a los deportistas de élite, pero también le pasa a los estudiantes y a los opositores. Y yo que he sido miembro muchos años de tribunales de oposiciones, le pasan a los mismos que se examinan, que han estudiado mucho, que saben mucho, que tal, pero llega el momento, no saben cómo parte ese conjunto de habilidades psicológicas para afrontar el momento máximo con éxito. Es producto de varios artículos que hemos hecho publicación de ellos desde la tesis doctoral de mi hermano Ismael López, que jugó en el Betis, ¿vale? Que es doctor también, y su tesis doctoral va en torno a esto. Muy bien, pues, sabiendo que a todos en algún momento de nuestra vida nos falta saber competir, vamos a ver qué es saber competir, cómo se enseña, cómo se traslada y cómo se consigue. Y yo le he llamado a la primera diapositiva el enigma. ¿Dónde quedan las competencias, las capacidades, las habilidades que los deportistas tienen, que los estudiantes tienen, que el opositor tiene y que no se evidencian en el momento de la competición, que no salen en el momento de la oposición, que no salen en el momento del examen? ¿Cuánta gente de los presentes ha llegado a un examen y se ha puesto nervioso y le ha bajado la concentración, le ha bajado y ha perdido menos? A un deportista que en el Bernabéu, en la cancha de baloncesto, falla 3 lanzamientos o un gol claro, ¿qué le viene dentro de él? ¿Qué hay dentro de sus pensamientos, en sus emociones, para que pueda seguir rindiendo? Porque si no, entra en lo que llamamos el espiral negativo y el rendimiento disminuye, la coordinación disminuye, la técnica disminuye, las decisiones tácticas disminuyen y se entra en un momento de no rendimiento. Luego, ¿dónde quedan esas competencias que tenemos y que no se evidencian en el momento de máxima tensión contextual? Y pongo ahí debajo, como futuros docentes, entrenadores de niños, ocurren con mucha frecuencia en edades de formación. Los niños, antes de los partidos, no duermen bien, no comen bien, pues porque ya están sintiendo la ansiedad precompetitiva. Y los entrenadores y los maestros tenemos que enseñarles a afrontar estos momentos con más seguridad y con espiral. Porque el afrontarlo bien va a ser obtener mucho más. ¿Sí? Muy bien, pues
por saber competir, se trata de rendir de forma óptima en la situación más exigente o de máxima dificultad. Y se concreta exactamente en la existencia de recursos, habilidades psicológicas que ayudan a superar las dificultades que hacen estable el rendimiento. Y claro, ese es el concepto de saber competir. Y digo, no es lo mismo que tener carácter. Y la parte nuestra, la más interesante, es que podemos enseñar a competir a los chavales jóvenes, que podemos enseñar a competir. Yo recuerdo mi año en Granada que me iba preparador físico, pues, pero cuando lo físico está explotado, lo técnico es lo que tiene su calidad técnica, la relación con el balón, lo táctico está también explotado. ¿De dónde sacamos el rendimiento? Que sabemos que es multifactorial. Lo que se evidencia en el terreno de juego es el rendimiento. Pero ese rendimiento es multifactorial. ¿Qué factores están más tocados? ¿Qué factores están más desarrollados? ¿Y cuáles están menos? Los trabajos de fuerza explosiva, los trabajos integrales técnico-tácticos. Yo creo que eso ya está muy bien. Tal vez el jugador afronte esta situación sabiendo competir en espiral positivo, con la seguridad, con la confianza. Muy bien. Pues los responsables de que sepan competir son los propios jugadores si tienen cierto nivel, los entrenadores y los maestros. Pero traslademos el saber competir a un colegio de primaria. Poder trabajar con ellos, el saber afrontar exámenes, el saber afrontar. Ayer hubo una ponencia súper interesante del profesor Sixto, de los modelos pedagógicos, y uno de ellos era Sport Education Model, el modelo de educación deportiva. Este modelo empieza a enseñar a los niños a saber competir. Tiene una fase de temporada, una fase de competición. ¿Cómo me siento cuando afronto cada uno de los casos? Entonces, el objetivo que se busca es aprender individual y colectivamente a liberarnos del peso de la circunstancia, del peso contextual, de qué pasa si fallo, para ganar estabilidad en el rendimiento. Y mi hermano, en el último artículo que tiene, parte preguntándose si creemos que es un factor decisivo en el rendimiento, si creemos que saber competir, que afrontar la competición con seguridad, con serenidad, con autoconfianza, con autoeficiencia, es muy importante. ¿Cuánto tiempo del entrenamiento dedicamos a desarrollar la habilidad de saber competir? Solo se hace estudiar los exámenes, pero ¿cuántas veces me preparo para el momento del examen? Llegar con seguridad, llegar con tranquilidad y llegar con autoeficiencia. Estudio. Yo soy preparador de oposiciones. Yo veo que mi alumno estudia 8 horas diarias, que hay a veces seguridad. Claro, yo le planteo cada tema un examen justamente para esto, para que afronte los momentos de tensión, para que sean capaz de hacerse con sus emociones en los momentos de tensión contextual. Luego, si es importante, tenemos que empezar a darle cabida a él. Tenemos que empezar a dedicarle un tiempo de entrenamiento, a saber cómo afrontar. Muy bien. Claro, creo que todos sabemos esto. Pensamos como sentimos, sentimos como pensamos. Sentirse bien llega a repetirse. Yo soy capaz de generar ese estado emocional en mis jugadores, en mi alumno. Seguramente van a rendir bien, porque todos sabemos que espirales positivas, a pensamientos positivos le va a estados de tranquilidad, de confianza, de motivación. Y a estados de pensamientos negativos, cuando ese diálogo interno conmigo mismo genera miedo, genera tensión. ¿Qué me digo yo a mí mismo? Qué importante. Este observador silencioso que pudiese mirar lo que estoy pensando.
en ese instante. Yo pienso cuando un jugador de élite falla un gol muy claro, por ejemplo, el fútbol, ¿qué estará pensando? ¿Cómo afrontará si le viene otra situación de gol clara? ¿Cómo la afrontará? Si es capaz de romper la cadena de pensamiento y decirse cosas que le genera autoeficacia, a la siguiente me dará gol. Si no es eso, si no es así, si lo que hace es generarse pensamientos negativos de derrota, ansiedad, desánimo, apatía, enfado, etc., disminuye la coordinación, disminuye la técnica, disminuye la estructura mental, disminuye la decisión mental, no es tan buena, y llega otro y lo falla también. Llega otro y lo falla. Y entra dentro de la entidad. En este caso negativo. La terribilizo, y fijaros, o he puesto del estudiante, del deportista, estudiante o del opositor, justamente para que veáis que son situaciones muy similares. Interpretación de la realidad pasa un hecho, igual es más neutro de lo que parece, lo interpretamos en el diálogo interno con nosotros mismos de forma negativa. ¿Qué me digo yo a mí mismo? Que cuando fallo un gol, ¿qué me digo yo a mí mismo? Que cuando no he obtenido el éxito, no responde a mi expectativa. Y por supuesto, ahí entra en la terribilitis. Yo estoy dentro del campo jugando. Siento que lo que me ha pasado es terrible, que es muy malo, que ya verás, que me van a cambiar, que me van a quitar. Pues, sin duda, atraemos esa cosa. Muy bien. La dinámica emocional va en estructura de espiral. Espiral es que un hecho lleva a otro, tanto el negativo hacia abajo como el negativo para arriba. Y los jugadores hay que enseñarles, sobre todo a los jóvenes jugadores, a los jugadores que están en plena formación, de verdad que hay un factor que impide su rendimiento muchísimo. El que no llega tranquilo a un partido, no llega tranquilo a un examen, a las oposiciones, impide su rendimiento. Es evidente, no es imposible. Y esto es la situación de la dinámica y los equipos. Se pone en si a alguien le gusta el fútbol y ve el programa de este año, está en situación de equipo. Antes habló al entrenador y el equipo está en dinámica de espiral hacia abajo. Ha habido un cambio de entrenador, esperemos a los que nos gusta nuestra ciudad y nuestro club, que sean capaces de afrontar las competiciones con más seguridad y que cambien la dinámica de la espiral, que cambien la dinámica emocional del equipo. Es un trabajo y hay que dedicarle tiempo. Y en la tesis, mi hermano ya planifica incluso cuántos tiempos de los microciclos, de los mesociclos, quién es el responsable, el deportista, el psicólogo, para poder trabajar esto que sabemos que es un factor que influye muchísimo en el rendimiento final sobre el campo. Muy bien. De esta me quedo con la parte final. Ser positivo supone una actitud realista. Y tampoco pedimos que creemos un castillo de naipes, que no sea, es que yo soy positivo. Ser positivo es ser realista. Y está estudiándose un examen, si te lo sabes todo, si ha hecho pruebas, ¿crees que no vas a obtener en tu examen normalmente si llegas tranquilo y lo afrontas tranquilo? No se trata de ser un optimista mal informado, se trata de ser realista y de confrontar los pensamientos que me llegan, ponerlos delante de mí y discutir con ellos. ¿Cómo que yo no puedo sacar mis posiciones si no sé el tema del entero? Pero si me pongo en el orar, me pongo bastante bien. Pero si entreno muy bien y si un microciclo de entrenamiento genial, ¿cómo que no puedo competir? No se trata de hacer un castillo que no es real.
actitud realista ante la vida, ante la dificultad, ante la competición, desde capaz de dar mi potencial, mi competencia, lo que ya tengo, que no te lo quite nadie. A lo que yo preparo, le digo, no detectar. Afrontar el proceso de estudiar negativo, ansioso, nervioso, sin seguridad, darle ventaja al otro equipo, a los otros opositores, no vale la pena. Darle ventaja. Ante la dificultad, centrarse exclusivamente en la búsqueda de soluciones. Incluso saber disfrutar entrenando, saber disfrutar estudiando, porque tiene la certeza de que es el camino que te lleva al crecimiento. El estado ideal de rendimiento, lo que llaman el flow, el fluir, lo hemos estructurado en también su capacidad. Inteligente, o sea, cómo debiera salir un deportista, cómo habría que enseñarle a los niños información que hay que salir a competir. Inteligente, con la cabeza fría, con la atención centrada en la acción, a los movimientos, a las decisiones, libres de conflictos internos, sin dudas, temores, dominando la tarea, sentirse dominador, seguro de sí mismo y del equipo, haciendo trabajo colectivo, decidido a competir, nada a pelear, tranquilo y relajado a nivel muscular, porque la función muscular, insisto, requiere el sistema nervioso central, distingue la coordinación, con ella la técnica y la claridad, la fase de análisis, toma de decisiones, se distingue. Activado, lleno de energía, con la sensación de disfrute. Fíjense con esta diapositiva para los próximos años, para las oposiciones, para que no tengan que hacer afrontamientos y un momento de tensión profesional. Aprendan a sacar lo mejor, lo que he estudiado, lo que he entrenado, que salga el día de la clase. Esta es la habilidad de saber. Porque hay gente que disminuye hasta el 50% su rendimiento por no tener la habilidad psicológica de saber. Yo, aparte de estudiar y de entrenar, dedicaría un tiempo a hacer exámenes, a ver mi situación, a visualizarme antes del partido, desde sereno, tranquilo, activado, decidido, dominando, seguro, este conjunto de resultados. El rendimiento óptimo tiene que ver con la conducta técnico-táctica y con la conducta de dominio emocional. Y tienen que aprender a manejar sus emociones para que se aíslen de las circunstancias que lo envuelven a nivel personal y deportivo. Claro, lo que pongo ahí, incluso tener el hábito de lo que se llama el calentamiento mental. ¿Vale? Igual que hay uno fisiológico de activación, hay también uno mental, uno que me prepare para el afrontamiento sereno del momento de vida. Bien, en el deporte lo estructuramos en 5 grandes ámbitos, ¿vale? El de atención, concentración, con inteligencia, asumir la iniciativa, competir centrado. El segundo, ajuste de tensión. El tercero, autoconfianza. El cuarto, autocontrol de las emociones. Y el 5, actitud. Dureza ante las dificultades, seguro en el proceso de la competición, seguro que en el proceso de las oposiciones, que voy a encontrar en un partido, un día que no encuentre estudio, un día o un momento del partido donde he cometido un error que no ha costado un gol. Y mi error no cuesta un gol, no es mi estado. Como tengo que identificar mi pensamiento, romperlo y poner el correcto para seguir compitiendo bien, porque el partido sigue. Yo trabajo incluso con mis opositores. ¿Qué pasa si me quedo en blanco?
¿Qué pasa si estoy ante el tribunal explicando, como yo aquí ahora mismo, y me quedo en blanco? ¿Vale? Paramos, bebemos agua, rompo la cadena de pensamiento y me genero ese estado emocional para poder seguir. O hablo de una estrategia que puede durar 40 segundos, pero que le ayuda. Se aseguran que no se van a quedar en blanco en la hora. Sabéis que hay que estar 30 de programación didáctica y 30 de unidad diaria. Pues en esa hora de exposición ante el tribunal, que es un momento de decisión conceptual, tenemos la estrategia de lo hago cada 10 minutos, respirar, pero sí tengo un pico de ansiedad, si tengo un momento en el que me ha subido, si me ha olvidado, me quedo en blanco, como dicen, yo estoy me quedo en blanco, no te preocupes, respira atrás, bebe agua, mira la auto que permite el tribunal tener, genérate el espiral ese y continúa. Muy bien. Ahí tenéis lo otro. Y quiero terminar con esta, ¿no? Porque hay modelos pedagógicos de enseñanza, del afrontamiento de la iniciación deportiva, en la que desde la escuela, desde los colegios, están compitiendo fases de temporada, fases de competición. Y en ese instante, en la escuela, con los niños, en clases de educación física, en Sport Education Model, ya lo estamos enseñando a competir, a que afronte competir. Pues si los deportistas me reconocen, que es un factor clave, si mis opositores concluyen que es un factor clave afrontar el día que se examina, después de 2 años de estudio, con seguridad, con tranquilidad, con serenidad, con actitud, dediquémosle un tiempo en la preparación, dediquémosle un tiempo en el entrenamiento, planifiquemos dentro de los microciclos, dentro de los mesociclos, tiempo para poder entrenar el saber competir. Y por supuesto, como futuros docentes que vayan a ser, y los que sean ya mejor, tenemos la responsabilidad de, aparte de enseñarles la dinámica estructural del deporte, a que aprendan a competir. Pero que ahora después en el debate interactivo vamos a ver. Gracias, Manuel. La verdad que es un placer oírte. Y no coincido al 100%, porque es imposible, pero a casi al 95% sí. Bueno, ahora después hablaremos porque la verdad que ha sido muy interesante y no coincido al 100% porque eso es imposible casi, pero al 95% sí. Lo digo porque estoy ahora mismo con procesos competitivos. Mi hijo está compitiendo a nivel internacional con la selección española de voliplaya y coincido plenamente en todo lo que estás diciendo. Bueno, pues ahora tiene la palabra la profesora Gloria González Campos, de la Universidad de Sevilla. Voy a decir unos apuntes biográficos de ella que me gustaría recalcar, ¿no? Para iniciar un poco lo que va a ser su presentación. Ella es formadora o profesora de la Escuela de Entrenadores de Fútbol. La Escuela de Entrenadores de Fútbol tiene un peso muy importante en España porque los buenos entrenadores ganan mucho dinero, es una profesión muy requerida. Y la verdad es que participar en este elenco, pues bueno, para ella creo que va a dar mucha experiencia que habrá compartido con muchísimos alumnos. Y sobre todo, otro apunte biográfico de ella es que ha trabajado de psicóloga en el Betis, en el Real Betis Balompié, en primera división. La verdad que no sabía el nombre entero, pero sí que estar en primera división, y como lo ha dicho también Manuel, en fútbol, bueno, ya veremos después en otras ponencias que hablemos también de otros deportes, pero en fútbol España está ahí arriba.
Aunque, sin más, le cedo la palabra a Gloria González Campos. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras y esta presentación, y gracias a todos vosotros por estar aquí compartiendo con nosotros esta mesa redonda. Yo les voy a hablar de esta diapositiva, un segundito porque no es el comienzo. Ahí, vale. Les voy a hablar de la reacción emocional del enfado en el deportista, a colación con el compañero, el profesor López, que ha estado hablando de las emociones. Esto forma parte dentro de la inteligencia emocional. Nuestro experto y especialista es Daniel Goleman. Yo me baso mucho en él, me gusta mucho estudiarlo. Y esto de lo que vamos a hablar es inteligencia emocional, dentro de lo cual hablaremos de la gestión emocional y dentro de esta hablaremos del control emocional del enfado. Es una habilidad psicológica fundamental, como ha explicado el profesor, y si no se controla el enfado, realmente el rendimiento desciende. En algunas ocasiones hay personas que piensan que cuando estoy enfadado juego mejor. No es cierto. El enfado no es ningún facilitador del desempeño deportivo. Otra cosa es prestar atención, concentración a los estímulos relevantes del juego, llevar a cabo una buena capacidad de esfuerzo para afrontar todo eso, pero eso no es estar enfadado. Estar enfadado es otra cosa. El enfado es una emoción que como tal es brusca y breve y hay que controlarla. Vamos a hablar de qué ocurre en el cerebro cuando uno se enfada. Y esto se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Nosotros lo vamos a aplicar al deportista. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, tenemos que saber que tenemos dos mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente racional es el intelecto, el razonamiento, esa parte que nosotros construimos, instruimos, educamos, formamos y preparamos. Y ocurre que tiene diferentes partes. Una muy importante es el córtex prefrontal, que es el centro ejecutivo del cerebro. Nosotros, a partir de ese córtex prefrontal, que es el razonamiento, llevamos la toma de decisiones, el prestar atención para después llegar a procesos de concentración. Es donde se llevan a cabo las acciones voluntarias, es también donde se genera el pensamiento flexible de todo lo que vamos realizando y es nuestra parte que educamos. Pero luego tenemos nuestra mente emocional. Esa se encuentra en el sistema límbico. Ahí es donde se regula la temperatura del cuerpo, el apetito, los instintos sexuales. Pero sobre todo, el sueño también se regula ahí, pero sobre todo la gestión de las emociones. Y hay una parte fundamental que es la amígdala cerebral. Si el cerebro es el instrumento de supervivencia del ser humano, que es así, la amígdala es el radar que está constantemente escaneando todo lo que va ocurriendo alrededor del sujeto para detectar amenazas y peligros. Y es muy sensible. La amígdala magnifica mucho todo lo que ocurre alrededor. La interacción entre el córtex prefrontal y la amígdala tiene que ser fluida, armónica. Y la amígdala cerebral da información al córtex para que, en función de lo que está ocurriendo, dé una conducta, una respuesta conductual. Pero ¿qué ocurre si el córtex prefrontal, que es el que nosotros preparamos, no tiene sus circuitos inhibidores al máximo rendimiento? Pues puede sufrir lo que se denomina un secuestro amigdalar. Un secuestro amigdalar. Es decir, la amígdala secuestra al córtex prefrontal y nos volvemos más emocionales. Y cuando somos más emocionales que racionales,
a veces perdemos el norte. Y hay unas consecuencias, si hablamos, por ejemplo, del enfado, en los que yo puedo no controlar las emociones, no controlar los impulsos, puedo hacer algo que después tenga unas consecuencias muy graves e incluso irreversibles. En el momento que hablamos del deportista, el enfado ante una situación genera un descenso del rendimiento automáticamente. No se presta atención y concentración a los estímulos relevantes del juego, sino que la atención se vuelve interna y estrecha. Como consecuencia, una mala gestión de la coordinación, la técnica, etcétera, etcétera. Y el descenso del rendimiento es automático. Bien, para salir de un secuestro amigdalar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en primer lugar, primero la prevención de no llegar y controlar el enfado. Todo esto se entrena. Tiene buenos resultados, aunque hay que ser muy constante en el tiempo, mucha continuidad. Para salir de un secuestro amigdalar, de un enfado, donde el sujeto está rumiando, dándole vueltas constantemente porque está sufriendo un secuestro en ese momento. Somos muy rumiativos, dándole vuelta a lo que está ocurriendo constantemente. Esto se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, pero en el deportista esto es importante porque el juego continúa y tiene un efecto dominó, esa espiral que explicaba el profesor. Es cierto que todo esto se puede controlar. Para salir de un secuestro amigdalar, cuando estamos rumiando sobre algo que nos ha sucedido, primer paso, autoconvencimiento y autoconcienciación de que estamos siendo sometidos a un secuestro, en este caso. Ser conscientes y relativizar lo que está ocurriendo, porque ya os digo que maximiza mucho la situación. En segundo lugar, llevar a cabo un pensamiento, un proceso de pensamiento empático. Ponernos en el lugar de la otra situación, en el lugar del otro jugador, en el lugar del árbitro, en el lugar de la empresa, de la otra institución, en el lugar del otro. De una manera objetiva y sincera. Eso hay que hacerlo. Y en tercer lugar, se recomienda la utilización de técnicas psicológicas, de relajación, de respiración, de visualización. Pero ojo, estas técnicas solamente surten efecto si estamos previamente entrenados en ellas. Si no, a la hora de tener que utilizarlas, no nos va a servir, no van a ser útiles. Esto hay que entrenarlo antes. Os voy a poner algunas imágenes de sucesos de enfado en el que hay algunas imágenes recientes, otras son antiguas, las vamos a comprobar porque esto siempre existirá. El enfado y, bueno, en algunos casos la violencia y demás, siempre existirá, porque es un proceso civilizador que, si quieren ustedes, después podemos comentarlo. Bueno, pues tenemos imágenes incluso hasta de Federer, que es un modelo y un ejemplo a seguir, pero en sus tiempos mozos era un auténtico romperraquetas. Federer es un número 1, yo lo he seguido, ya tiene 41 años, va a cumplir, ya prácticamente va de vuelta, pero tenemos algunos casos, tenemos el ejemplo de Zidane, lo he puesto también porque, bueno, aunque hace tiempo, y algunas imágenes como el tipo Fekir, ¿verdad?, del Betis, que ocurrió hace una semana, y ahí está. En los deportistas se
se suele dar menos la falta de control emocional. Han pasado ya muchos filtros para llegar a la élite, pero sigue ocurriendo. Pero es verdad que cuanto más se practica el deporte y se llega más a la élite, hay menos casos de este tipo de violencia, ¿vale? Tenemos que saberlo también porque el deporte es un catalizador en este sentido y ayuda a controlar las emociones. Vamos a hablar de la trampa de la irritabilidad. Y esto es muy importante saberlo, porque realmente es una trampa. Les voy a poner literalmente lo que piensan algunos jugadores con los que yo he trabajado personalmente y les voy a contar una anécdota y nos dice: busco razones para justificar mi enfado y así reafirmar mi enojo. Y me enfado cada vez más para finalmente darme toda la razón de estar enfadado. Ese monólogo interior que seduce, según Goleman dice, que el enfado es una de las emociones que más cuesta controlar y que es la más persistente, porque seduce nuestro monólogo interior. Y entonces nos damos toda la razón de estar enfadados. Para finalizar prácticamente, les voy a contar algo que sucedió. Un jugador, yo estaba en ese momento en un equipo de Segunda División B. Mi equipo jugaba en un campo ajeno y a falta de 20 minutos para finalizar el partido, iban 0-0. Y resulta que uno de los jugadores, el defensa, pierde la concentración en el partido y como consecuencia viene un gol. El partido se pone 1-0, pero este futbolista se enfada mucho consigo mismo y se autoagrede verbalmente. Se desubica tácticamente completamente del partido y como consecuencia en la jugada siguiente es desbordado por el delantero y se encaja un segundo gol y se ponen 2-0. Él se enfada aún más consigo mismo, pero los compañeros también empiezan a decirle: hay que ver que por tu culpa, que no has prestado atención, se nos ha ido el partido. Él arremete contra sus propios compañeros, verbalmente agrediéndolos bastante. El entrenador desde el banquillo solicita el cambio que automáticamente es sustituido y este jugador pasa directamente al vestuario sin pasar por el banquillo y cuando llega al vestuario le mete un puñetazo a la puerta y hace un agujero así de grande y cuando entra en el vestuario finalmente rompe a llorar. Esa espiral que comentábamos antes, ese efecto dominó negativo, supone una serie de problemas a nivel de habilidades psicológicas y de variables psicológicas. En este caso, una pérdida de concentración. En segundo lugar, una pérdida y una falta de control emocional. Tercero, una falta de control de los impulsos porque arremete contra una puerta. Y cuarto, una bajada de autoestima cuando rompe a llorar. Toda esta espiral tiene unas consecuencias. Fue una vergüenza en el sentido de que tuvo que pagar la puerta, fueron 300 euros. Las manos estuvo fisurado, no se llegó a romper, estuvo 2 semanas con el brazo vendado. El entrenador no contó con él en mucho tiempo, pero sobre todo el desprestigio de hacer eso en un campo ajeno o en tu propio campo, por esa falta de control emocional. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se lleva a cabo el desarrollo de esta habilidad psicológica tan importante? El control de las emociones se basa en volverse muy selectivo con los pensamientos. Ahí tenemos imágenes de muchos deportistas y realmente las consecuencias pueden ser graves. Depende de lo que se desarrolle. El pensamiento, nosotros tenemos la capacidad de pensar lo que queramos. Nadie nos pone una pistola aquí para decir tienes que pensar de esta manera o tienes que pensar esto. No, yo soy capaz de pensar lo que yo quiera. Pero yo recuerdo que hablo con deportistas y me dice, es que me viene el pensamiento y no soy capaz de pararlo. ¿Qué te viene? ¿De un guindo y te cae aquí en la cabeza dentro?
y no eres capaz de pararlo porque a 200 pulsaciones dentro de un partido de competición yo no me puedo controlar. Chicos, eso es mentira. Simplemente que hay que saber controlarlo y que esto cuesta y hay que entrenarlo previamente. Así que les dejo esta aportación a modo de reflexión y para que ustedes sepan la importancia que tiene esto en cualquier ámbito de la vida. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gloria. Sigo aprendiendo cada día más y me ha encantado la de hace 2 años, cuando estuve aquí en la mesa, me sorprendiste mucho con tu ponencia, pero esta de verdad que es, la verdad, me ha sorprendido muchísimo más. No sé cuál de las dos son mejores, pero yo creo que por lo menos de mi atención hacia tu discurso ha sido magnífica y yo creo que me vine después hablaremos en el turno abierto de palabras, pero para que no se me escape mientras está Alfonso colocando el PowerPoint, hay una corriente actual con el tema del coaching, ¿no? Todo el mundo son, digamos, guías del rendimiento deportivo. A mí me gustaría que esta ponencia que tú has dado sea también como una reivindicación de la ciencia, porque cómo lo has hecho desde los aspectos fisiológicos del cuerpo a lo conductual. Y la verdad es que me encanta por eso, porque es que el otro día me llegaba a mis manos que exalumnos míos se han montado gabinetes de coaching deportivo. Y es que el coaching deportivo no es una moda como el CrossFit, es que el coaching deportivo está metido la psicología, y la psicología es mucho más profunda. Y te agradezco mucho, Gloria, porque después hablaremos, pero ha sido un placer oírte y espero que espero que hayan disfrutado igual que he disfrutado yo. Vamos a pasar al siguiente ponente, Alfonso Castillo, mi amigo Alfonso, de la Universidad de Granada. Nos va a presentar una herramienta que ha preparado, una herramienta educativa, y creo que bueno, ahora cuando tenga el PowerPoint y estés a punto de empezar, profesor titular de la Universidad de Granada y trabaja en el INEF, en la Facultad de Ciencias del Deporte de esta universidad. Cuando quieras, Alfonso, un placer. Muchas gracias, señor presidente y amigo José Antonio. Bueno, es un placer y agradezco a los compañeros del Departamento de Didáctica de Defensa Corporal que me hayan invitado a formar parte de este congreso como ponente. También es verdad que me gusta ir a los congresos como asistente porque se aprende muchísimo. Es verdad que los dos compañeros de la mesa han expuesto temáticas muy complementarias y yo creo que esenciales para el deporte y la competición. Y bueno, desde mi aportación, lo que voy a explicaros está enfocado a la formación de los alumnos que tenemos, los egresados de Ciencias del Deporte, del campus que nos sigue aquí un poquito a la izquierda, ¿no? Nosotros formamos a 200 alumnos en la asignatura de fundamentos de fútbol. Hay alumnos que sí tienen una experiencia dilatada y otros no. Entonces, creamos a través de unos proyectos de innovación aquí en la Universidad de Granada una pizarra educativa en la que ayuda a estos alumnos a detectar acciones técnicas que en muchas ocasiones pensamos todos que es muy sencillo, pero cuando una persona controla, conduce, encara a un adversario, hace
un regate, después del regate hace X acción, ya empieza a haber problemas. Nosotros ya la semana pasada empezamos a hacer ese tipo de búsqueda o de análisis de acciones técnico-tácticas y empezamos a tener esa confluencia de ideas e incluso que no tenemos claro cuándo termina una acción, cuándo empieza otra, y ya esto pues se dificulta más si hablamos de acciones tácticas, como qué acciones colectivas se dan en un contraataque. Incluso la búsqueda de espacio, incluso ese pase fundamental para poder iniciar ese contraataque, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, estuvimos 3 años mejorando esta aplicación que os voy a presentar y realmente pues ha tenido un éxito en cuanto a la formación, como digo, de esos alumnos. Incluso se puede extrapolar a profesores de secundaria, de primaria, etc. Se llama la ponencia Búsqueda de problemas técnico-tácticos en deportes de equipo a través de una pizarra digital. Y como inicio, como justificación, nosotros nos basamos en el modelo, en la necesidad que nos establece el Espacio Europeo de Educación Superior, que nos hablaba de esa necesidad de un nuevo cambio en el modelo educativo, el modelo de enseñanza. Anteriormente existía un modelo más de transmisión de conocimiento y clases magistrales, y a través de este espacio europeo, pues apuesta más por una figura del profesor de metodologías activas y que sirva de facilitación o de orientador. Y realmente lo que hace enfocar al alumnado o a ese grupo de docentes es que puedan analizar, criticar, adaptar una serie de ideas, debatir, relacionarse, que lo que provoca es un modelo competencial. Basándonos en esta introducción, existía pues una crítica por parte de los autores porque no sabían bien si realmente este modelo que proponía el espacio europeo servía más para formar trabajadores o formar personas. Y bueno, están ahí en un modelo en el que educa, forma y por supuesto se encuentran mucho más preparados para el mundo profesional y el mundo laboral. Y bueno, antes de seguir y exponer esa pizarra, vamos a definir qué es ser competente, porque muchos autores lo definen y a veces algunos alumnos del grado se lo comento, ¿no? Podemos diferenciar cuando hablamos en un bar o cuando hablamos en un foro universitario en el que las ideas y las opiniones no cuentan, tenemos que contrastar, ¿de acuerdo? Entonces es bueno que aportemos nuestras ideas, pero tienen que estar contrastadas. Y para eso es necesario que investiguemos, que estudiemos y así hablar con esa rigurosidad. ¿Qué es el competente? Pues lo comentan varios autores, pues saber actuar, hacer, tener esa actitud de afrontar de manera eficaz unas situaciones. Es algo más que conocimiento y destreza, etcétera, ¿no? Respecto a la tercera definición, también tiene relación con lo que vamos a exponer hoy, porque un mismo problema, en este caso estamos centrados mucho en la progresión del juego, y estamos centrados porque hemos hecho un estudio que saldrá, vamos a enviar a la publicación. Hemos detectado que en los partidos del último mundial hemos hecho un análisis de factores y de, no sé si se llama clúster, ¿no? También para ver modelos específicos. Se ha detectado que la variable que más afecta a la victoria o al éxito deportivo en los mundiales ha sido el pase de penetración. O sea, que realmente los pases, esto que se llama, o que en algunos contextos se le llama de cartero, ¿no? Los pases horizontales no sirven para nada. Se ha detectado que en buena parte del juego no sirven para nada. Y bueno, ¿y esto quién nos lo dice? Eso de los pases penetrativos que sean fundamentales, pues eso lo dice un análisis, una metodología observacional en el que se van categorizando y finalmente pues ya se hace un análisis de componentes para determinar o hacer predicciones, modelos predictivos. Existen otras 2 o 3 variables
de un modelo de 70. O sea, lo que ocurre es que cuando se trabaja en unos sistemas estadísticos, pues te va reduciendo hasta que quedan a lo mejor 4, los 4 más determinados. Bueno, me sale un poco de contexto porque me quiero referir en el día de hoy a la parte más educativa para formar a esos egresados o a esos alumnos que van a terminar en su etapa de educación superior. Todo esto de la enseñanza competencial sirve... ¿No se me escucha? Mira que yo suelo hablar fuerte, perdón. Pues todo esto de la enseñanza competencial y de modelo competencial sirve ¿para qué? Pues para resolver problemas propios, para desempeñar una ciudadanía activa. Y nosotros, el planteamiento de hoy, provocamos esa metodología activa. Esas características de la enseñanza competencial que todo el mundo sabe, pues participar de forma activa, actuar de forma autónoma, integrar conocimientos, actuar de manera contextualizada, aprender de forma continua y actuar de forma eficaz. Todo eso lo vamos a conseguir gracias a este trabajo que os voy a presentar ahora. Por lo menos vamos a intentar subsanarlo y evitar esas antiguas entregas que hacíamos en papel para poder hacer los análisis, etcétera. Todo ello conllevará ese éxito pedagógico gracias a esas destrezas docentes del profesorado. Los profesores se preocupan en investigar esos procesos de enseñanza, es decir, vosotros siempre, desde que empezamos en primero de carrera, nos dice que tenemos que procurar escoger un estilo que provoque un tiempo de práctica motriz amplio. Pues nosotros buscamos, y de hecho la Junta de Andalucía sacó recientemente una convocatoria de proyectos de innovación para primaria y secundaria, pues lo que se busca es siempre mejorar esos procesos educativos. El tiempo de práctica, como digo, está influenciado en la forma de impartir. Existen comportamientos pasivos y ajenos a la actividad propuesta y que sería un aspecto negativo. Y como aspecto positivo, pues que ¿cómo se consigue esa mayor calidad? Pues analizando, corrigiendo, organizando el grupo, comprendiendo esas acciones, etcétera. Seguimos desde lo más genérico, lo más global, a lo más específico, y ya sí entramos en materia porque relacionamos uno de los criterios del decreto 1105 del 2014 de educación secundaria y que nos dice que el alumnado debe ser capaz de conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos, tanto individuales como colectivos, en situaciones de oposición. Pues ya incluso nos lo dice la normativa que los profesores debemos velar para cumplir este criterio. En este caso, en nuestra asignatura de fundamentos de los deportes de fútbol en el grado de Ciencias del Deporte, tenemos un 10% aproximadamente la calificación global de este criterio, ¿no? Que sería la detección de esos fundamentos técnico-tácticos. La metodología observacional permite al alumnado llevar a cabo un seguimiento de los contenidos y a su vez aumenta el interés por esa metodología de manera autónoma y activa, que son las dos primeras características de la enseñanza competencial. Asimismo, la creación de esta herramienta que os voy a presentar ayuda a que el profesorado publique unos vídeos que pueden ser descargados de YouTube, que como sabéis pues existen miles y miles de acciones técnico-tácticas. Debe realizar un análisis de las acciones técnicas y buscar esas estrategias para poder engañar o hacerle más difícil la tarea para el alumnado, incluyendo técnicas que no se den o acciones técnico-tácticas. Y finalmente lo corrige. De esa manera, esa herramienta queda totalmente, vamos a llamarla entre comillas, pues bloqueada, y todos los alumnos que la hagan pueden ver si es correcto o no es correcto. De esa manera, el alumno aprende de forma continua y de forma eficaz, además de integrar esos conocimientos que se dan en el juego real en un partido de fútbol, en este caso porque
porque, bueno, soy profesor de fútbol de la asignatura. Y actuar de manera contextualizada. Bueno, pues lo hago aquí o lo hago en dinámico. No sé si saldrá. Lo tengo preparado de las dos maneras, por si fallaba, pero creo que si lo hacemos dinámico va a salir mejor. Sí, saldrá, pero digo con el navegador. Sí. Vamos a ver. Y aquí le daría, pero aquí no. Le daríamos, sí. Si no, lo hago de la otra forma. Lo tengo preparado. Anda. Tenemos todo. Me vas a poner difícil. Ahora no lo veo yo. No pasa nada. Vamos a intentar. Yo me lo sé de memoria. Vamos a intentar ponerlo de otra manera. Nada, un minutito y si no sigo, lo tengo en la diapositiva. Pero creo que... No veo yo el puntero ahora. Ahí. Pues sí, déjalo aquí. Yo lo tengo preparado. No tiene la diapositiva. Sí, mejor diapositiva. Vale, lo vamos a dejar así. Pero bueno, si a alguien le gusta y desea utilizarlo, pues solo tiene que escribirme y le doy de alta en esta plataforma. Bueno, esta pizarra, como he dicho, se creó durante tres proyectos de innovación. Finalmente ya está totalmente finalizada. Esta pizarra, pues, asume estas competencias de análisis, síntesis, organización, planificación, destrezas informáticas. Todas estas competencias las cumple porque ayuda al alumno a ser creativo, a tener autonomía en el aprendizaje, diseñar y dirigir tareas y, sobre todo, pues aplicar estas tecnologías de la información. Bueno, pues comenzamos. Una vez que integramos nuestro usuario y contraseña, pues existen dos roles. Yo voy a explicar desde el rol del profesor o del entrenador. Nosotros podemos incluir alumnos, 1, 200 o 1000. Tenemos la forma de manera individual o bien a través de un documento de Excel que tiene unas directrices de incluir nombre, apellido y correo electrónico y automáticamente se importa en el grupo que nosotros queramos, incluyendo una clave de acceso. En este caso, a todos le puse INEF 22 para que todo el curso pues tuviera ese acceso. Ya después lo pueden modificar si quieren. Una vez que nosotros hemos creado o hemos incorporado a ese alumnado, pues lo tenemos incluido en esas clases que también podemos crear independientemente de importar o no alumnos. Podemos hacerlo en atletismo, en baloncesto, en fútbol, en ciclismo, que los tenemos en todos esos deportes asimilados. Concretamente en fútbol he creado 6 grupos y en cada uno de ellos pues hemos creado unas herramientas. Como estáis viendo en la diapositiva, tenemos la herramienta de técnica deportiva 2, de ciclismo, de fútbol, de atletismo, asignada a una clase, el profesor responsable que lo ha creado, el vídeo que está asignado y las categorías. Podemos tener acciones de visualizar, editar, copiar, eliminar, como cualquier otro programa que nosotros o que vosotros queráis crear. Sobre la herramienta, pues como he dicho anteriormente, nosotros en YouTube hemos preestablecido o hemos subido nuestro propio vídeo, que yo también hemos creado vídeos a través de nuestro propio alumnado y demás. Posteriormente, lleva la creación de las categorías. Nosotros en estas diapositivas que estoy mostrando se centra en la técnica. Posteriormente, si tengo ocasión, lo vamos a intentar de nuevo y si no, pues os lo explico. He creado sobre acciones tácticas, en este caso contraataque, y hemos dividido los elementos del contraataque para que los alumnos puedan visualizar y detectarlo. Si un contraataque no ha tenido éxito,
pueden ver perfectamente qué acciones han sucedido anteriormente y ver si es posible una mejora. Realmente es una detección de problemas. Esto le sirve también a los alumnos de trabajo fin de grado porque la dinámica que tenemos los profesores de deporte es que analizan 50 eventos sobre un problema concreto, que puede ser salida de balón, contraataque, progresión en el juego, mantener la posesión de balón en función de ese modelo de juego. Y por tanto, después de esos 50 eventos, detectan cuáles han tenido éxito, cuáles no, y qué acciones anteriores se han podido dar. Todo eso lo podéis controlar en esta herramienta que se ha creado. Bueno, como digo, puedes crear las categorías que se deseen. En este caso, hemos creado el pase. Y una vez que está creada esa categoría, se le asignan unos elementos, que puede ser un pase raso, aéreo, un pase horizontal, vertical, un pase hacia, bueno, lo que queramos, superando una línea, etcétera. Una vez que tenemos creado, bueno, he traído una serie de categorías y elementos, pero pueden ser otros diferentes, que lo podéis ver en la diapositiva. Una vez que tenemos creado esas categorías y elementos, ya deberíamos corregirlo. Es decir, que tenemos a nuestra izquierda, no sé si sale ahí, no sale. Sale a nuestra izquierda el vídeo, que podemos reproducir tantas veces como queramos, y a la derecha todas las categorías y elementos. Los profesores, como digo, corregimos ese vídeo y le damos a enviar. Una vez que le demos a enviar, ya se queda bloqueada la herramienta y apta para que lo puedan llevar a cabo todos los alumnos. La última innovación que se hizo fue precisamente crear un algoritmo para que se pudiera obtener unas calificaciones en función de esa similitud. ¿Qué ocurre? El problema venía si son 10 acciones y el alumnado solamente ha percibido 9, ¿dónde está la que no ha percibido? Para nosotros ver, porque en el momento que imaginarse que la acción número 3 no se ha detectado, todo lo demás no sería similar. Entonces el algoritmo está hecho para que el salto pueda darse en cualquier momento y que el alumno no se vea afectado en la calificación y que nosotros veamos dónde necesita un apoyo o profundizar en el estudio de esas acciones técnico-tácticas. Bueno, pues es un programa sencillito, es un programa eficaz porque ha conseguido, pues como lo que se ha expuesto en estas diapositivas, pues evitar entregas en papel, que se hacía anteriormente, usar nuevas tecnologías de la información y comunicación, aprovechar el tiempo de clase teórica que anteriormente pues, se hacía con unas metodologías algo más tradicionales. Cuando ya llevamos media hora de clase y explicando esa acción técnico-táctica dentro de una fase, por ejemplo, de ataque posicional, pues le digo, venga, sacar el móvil, ya todos saben cuál es la web, oneduca.es/innovación, nos incluimos, están todos dentro ya de la plataforma y tienen ya, en este caso ahora mismo tienen 3 herramientas creadas. Le digo cuál es y ellos la ejecutan. Entonces, claro, todos pueden entrar, pero lo que quiero que se vea es que de los 200 alumnos que yo tengo, 213 este año, no todos les gusta el fútbol. Incluso hay personas que no han practicado nunca. Por lo que yo lo que quiero es que suban ese grado competencial en mis materias. ¿Y yo cómo lo puedo ver y asegurarme? Pues de esta manera, que ellos vean un vídeo real de juego. Incluso hay veces que como son deportistas de élite, pues se sienten más motivados y lo que se provoca es que tiene que ver también con lo que se ha hablado anteriormente, de que se active esa parte racional y esa parte concreta de que analicen de verdad. De la otra manera siempre se busca qué has puesto tú, qué has puesto tú, pero como ellos no saben qué grupo están, si es el 1, el 2, el 3, son vídeos diferentes del 1 al 6, es al azar, me lo hace el programa al azar. También hay veces que piden colaboraciones entre compañeros
porque le enseña el vídeo, oye, pues ¿tú cómo lo ves? ¿Tú ves que esto está bien? Entonces ayuda a que otros compañeros vean otros vídeos diferentes, por tanto aumentan más el aprendizaje. Nosotros también creamos ese modelo de educación, el modelo de educación deportiva, porque creamos ligas, creamos equipos y cada uno está afiliado a un equipo concreto. Formar personas polivalentes, aumentar el sentido crítico, descubrir su propio aprendizaje y finalmente pues ser activo, responsable, autónomo y eficiente, que como habéis visto forma parte de las características de ese modelo competencial y que a su vez es un modelo que ya nos indicaba y nos sugería ese espacio europeo de educación superior para que los profesores podamos aplicar. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y quedamos a su disposición. Muchas gracias, Alfonso. La verdad que muy enriquecedora la presentación por la parte tecnológica que nos enriquece la mesa con esa actitud de hoy día, ¿no? De que todo tiene que ser tecnológico, todo tiene que estar con el desarrollo sostenible también, cuando decía las fichas que se entregaban anteriormente y ahora todos son vídeos, y yo creo que son magnífico la presentación que ha dado Alfonso y que complementa muy bien las dos presentaciones anteriores. Yo voy a correr mucho, porque lo importante son las preguntas, ¿vale? Y voy a intentar ponerme ahí, así hablo con vosotros un poco, os quito 4 minutos y después vamos a la rueda de preguntas, ¿vale? Mirad, cuando me dijeron de presentar la mesa de hoy, no sabía qué traeros porque a veces pues, todos lo repetimos mucho, pero los profesores tienen muchas cosas que decir y a veces lo he llevado ya a otras universidades o no lo he traído a esta universidad y son temas que van tratando. Yo voy a intentar hacer una breve presentación que va a unar las tres presentaciones de mis compañeros, abrir un poquito la mente, voy a ser crítico y después ya hacemos la rueda de preguntas. Mirad, para mí el título este no me gusta. A mí me gustaría, el título sería para llegar a la élite, ¿se coopera o se compite? ¿Se coopera o se compite para llegar a la élite? El método de llegar a la élite en España está bien, está mal, está regular, lo estamos haciendo bien desde todos los sistemas deportivos, sistemas educativos. Llega mucha gente, llega poca, ¿qué pasa? Bueno, pues voy a hacer un análisis comparativo de cómo se llega a la élite en España y en otro país. Bueno, esto que la final diapositiva no me voy a entretener, puedo deciros que está sacado del Consejo Superior de Deporte, de lo que quiere el Consejo Superior de Deporte, que sea el deporte escolar, y cómo es el camino a la élite de nuestros ciudadanos. Y ese camino es precioso legislativamente. Lo que pasa es que mirar las fotos. Si el deporte escolar es todo eso, ¿por qué ocurre esto? Uy, no está casada lo que dice, no está casada la legislación con lo que ocurre normalmente en los centros deportivos. En educación física tenemos que implementar que tenemos que intentar ser integradores, que todo el mundo practique deporte, que lo hagan a lo largo de su vida, que seamos activadores de ejercicio físico, que seamos magníficos profesores, que luchemos contra el sobrepeso y el sedentarismo. Tenemos tantas cosas que hacer, pero ¿estamos cumpliendo los objetivos? No. España está muy mal en el sedentarismo y sobrepeso. Está muy mal esto es legislación. Está muy mal en tasa de abandono. ¿Cuántos recuerdan la etapa de primaria, secundaria o de secundaria de primer ciclo, segundo ciclo,
que hay un abandono absoluto de la práctica, no la práctica deportiva, sino de la competición deportiva. Al principio todo el mundo tiene ilusión, pero España mata la ilusión. No queremos que lleguen todos. No más vamos a hacer que lleguen todos. Estos son los objetivos del Consejo Superior de Deporte en materia de educación física y deporte. Los beneficios del deporte escolar no los voy a comentar porque están ahí, es magnífico. Yo cada vez que veo esto, creo que en España se están haciendo las cosas de maravilla, pero la verdad es que ya en mi tesis doctoral, y ya hace 20 años, empecé a demostrar que el deporte escolar es un cúmulo de fracasos. El deporte escolar es donde de verdad atacamos la autoestima y el autoconcepto del ciudadano español. Porque el sistema está mal creado. No llegan los mejores, llegan los supervivientes de todas las amenazas que hay. Y después aparte tienes que tener un buen núcleo familiar, tienes que haber un buen equipo, tienes que tener un buen agente, tienes que tener un buen coach, tienes que tener todo, si no, no llegas. Y aún así no llegas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que otros países nos están adelantando por la derecha. El milagro noruego es uno de los cánticos del deporte escolar más bonito que existe en el mundo. Yo he indagado mucho en el deporte escolar noruego porque ya decía que me he hecho ahora entrenador de voleibol, estoy entrenando a mi hijo y llevo a mi hijo en competición. ¿Saben ustedes quiénes los campeones del mundo actualmente en voleibol? Moll y Solund, son noruegos. Allí creo que Voleplaya no está muy bien, no hay mucha, digamos que no hay mucha ley, y la temperatura no es muy buena. ¿Qué están haciendo esta gente para conseguir ese éxito? Nombres como Haaland, no lo conocéis, yo sé que es el fichaje. ¿De dónde sale esta gente? ¿Por qué esta gente llega en un país que es como la Comunidad Valenciana, demográficamente? Mirad, en este índice, mirad el índice de éxito deportivo, ¿dónde está Alemania, Estados Unidos? La cuarta, Noruega. ¿Qué están haciendo en Noruega para que la gente en este índice de éxito deportivo tenga la cuarta posición? ¿Qué es lo que están haciendo? Mirad dónde está España. Aún dice que están invirtiendo mucho en deporte. No sé en qué tipo de deporte están invirtiendo. Será el que o no están bien asesorados. Uno de los éxitos del ranking de Noruega, y esta frase que quería compartir con ustedes. Nuestra política da prioridad a la participación. La participación. No excluir. Hay que integrar, hay que los ciudadanos sigan practicando deporte. Mirad estos datos. Las personas a partir de los 50 años en España practican deporte, estos son datos del CSD, el 46%. En Noruega, ¿cuántos piensan que practican deporte a partir de los 50 años? El 70%. Este modelo está bien, ¿no? Yo me lo quedo. Otros datos. Los niños no pueden competir en competiciones locales hasta los 6 años. Después no pueden competir en competiciones regionales hasta los 9. Pero es que no pueden ir, no les dejan ni a campeonatos del mundo hasta que no tienen 12, 13, 14 años. Eso de campeonato del mundo escolar no les interesa. No les interesa que la gente queme etapas. Los dejen crecer. Dice, si en esta frase última es también impactante. Si tú vas a repartir algún premio, yo he participado como entrenador en los campeonatos de España escolares. No vas a ganar allá al tercero, al segundo y al primero. Los demás niños se van con una decepción absoluta. Si no es que tu entrenador o entrenadora lo envuelva en una nube de cuento motor que no entienda nada de lo que está pasando. Porque ya le están diciendo de la fuerza saliendo. Y después dice que la vida es así. La vida no es solo así. La vida hay fracasos y triunfos, pero no eduques en el fracaso. Dice, todos los niños deben de percibir, tienen que percibir una gratificación, un premio. Todos los niños tienen derecho a seguridad, influencia, amistad, libertad, globalidad.
Todos los centros educativos tienen un coordinador que es el responsable del deporte escolar en los centros. Y tiene que incluir a todos los niños. Última frase, tiene que incluir. Aquí no, aquí el deporte escolar es, bueno, si eres bueno, participa, donde estás en el núcleo de amigos. No, allí tienes que hacer deporte escolar, porque te incluye. La clave, ¿no? ¿Dónde está la pasta? El gobierno financia a los clubes, a la federación y al gobierno para que integre a toda la ciudadanía. Este es el resultado mayor y con esto me callo. Noruega, 208 medallas, España 49, 184 de plata, 73 de España, 173 de bronce, 52. No hay nada más que decir. Esto es el resultado y encima la gente sigue haciendo deportes más que nosotros a partir de los 50 años. No tengo nada más que deciros y por favor vamos a las preguntas que lo importante son los temas. Bueno, la verdad es que hemos llegado al final con el tiempo justo, hemos corrido y hemos hecho un sprint final, ¿verdad? Un sprint final. Magnífico. Y bueno, ahora la palabra la tenéis vosotras y vosotros y lo que queráis comentar. Estamos a vuestra disposición y nos encantaría oíros. Por favor. A ver, es cierto que el recurso está registrado en la propiedad intelectual, es de la Universidad de Granada, pero podemos usarla en toda la universidad. Es cierto que en algún momento hay algún instituto que se puso en contacto conmigo y todavía no tenemos la capacidad para poder extrapolarlo. ¿Por qué? Porque sería mudar nuestro programa a otro servidor, que en este caso sería el del instituto o el del colegio, pero estamos muy próximos a llegar a ese acuerdo, porque esto lo gestiona la OTRI de la Universidad de Granada y ya estamos en conversaciones para poderlo vender, esas licencias. ¿Qué ocurre? Que mi planteamiento es un planteamiento lo más económico posible. Estaba en torno a unos 100 euros para que tenga una capacidad o duración de 5 años, pero también estamos negociando con el informático para que tampoco nos cueste dinero, sino que no ganemos nada con el sistema. Lo que queremos es que se utilice en el mayor sitio posible. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario a los miembros de la mesa? Una pregunta para Manuel. A nivel personal, yo, por ejemplo, cuando trabajo a un club, pero en mi caso, aparte de tener evaluado, es verdad que me pasan todas esas y es relaciones y a lo mejor un poco de vídeo. Bueno, eso es más humano que el nacimiento. O sea, es humano. A mí, por ejemplo, que llevo 35 años dando clases, cuando tengo que hacer esta misma ponencia en inglés, que la hago, y otras, también siento un poco de inseguridad por aquello del idioma, o sea, que es totalmente humano sentir eso. Pero sí que yo ya, por ejemplo, con el inglés, lo practico en casa y tengo mi técnica de afrontamiento, de si en algún momento he sentido un piquito porque no he entendido una pregunta que me han hecho, como la tuya en foros que hablan solamente inglés, yo ya tengo mi estrategia, mi calentamiento mental. Yo entro a dar mi charla en inglés con mi calentamiento mental, ¿vale? O sea, con mi rutina de qué pasa en caso de, ¿vale? Hay que estar preparados por si pasara, ¿no? Y
Y es dedicarle tiempo. Si yo digo, si creemos que es importante en el rendimiento, si es un factor que lo invade todo, yo creo que lo invade todo, que lo técnico-táctico, lo físico, lo fisiológico, se ve invadido por las emociones del que expone, del que juega, del que se pone delante de un tribunal. Luego se trata de tener una rutina de afrontamiento, tanto del entrenador de ti como que se la enseñe a tu alumno, ¿vale? Si quieres personalmente, lo podemos hablar ahora después, ¿vale? Muy bien. Sí, claro, totalmente, pues porque yo creo que la respuesta te la da el profesor Turpin. Es que no se premia la participación, se premia la exclusión. Es que lo de la participación, por ejemplo, lo del responsable por centro del deporte, que sea un especialista con carácter inclusivo y que compitan todos, sea mejor o sea peor, porque estamos generando los cimientos, la base de la futura élite. A más participación, más élite, está clarísimo. Entonces yo creo que nuestro modelo está caduco y obsoleto y que necesitamos de una estructura y de un modelo donde se premie mucho más la participación. A más participación, más diversidad. A más diversidad, más élite. Yo lo tengo clarísimo, clarísimo. ¿Qué tanto por ciento de los chavales de un colegio, de un instituto, practican deporte federado o practican competición deportiva? Pocos, muy pocos, muy pocos. No hay impulso y yo creo que se debería de impulsar. Es más, creo que vamos para atrás. En mi infancia, los juegos deportivos municipales eran más participativos que el proyecto del deporte en la escuela de la Junta actual. El proyecto Escuelas Deportivas, que es un plan proyecto de la Junta, aquí en Andalucía, moviliza mucha menos gente, moviliza mucha menos participación que los modelos de los años 80-90. Así lo creo yo. Ya, pero pobrecillos los presidentes, no tienen más luz que las que da el día. Claro, pobrecillos, si no tienen más techo, pero mire usted, si aquí estamos formando, primero formando y segundo incrementando la participación, que más me da a mí ganar que perder. Lo que hay es que ganar, en vez de ganas de ganar ganas de entrenar, ganas de actividad física, ganas de participar. Es que lo de ganar es muy cateto, es muy de pueblo. Hay que tener el espectro mucho más amplio y descubrir que en la participación exitosa y de fruición de disfrute, ahí está la élite, porque me aseguro la adherencia, me aseguro una base competitiva muy amplia y en la base competitiva muy amplia está una élite mucho mejor. Pero claro que los presidentes los ponen en los bares de los pueblos. Lo que es peor son los compañeros, son los técnicos. Y de la escuela de formación que tú y yo hemos compartido,
en la formación de técnicos deportivos, incluso hay técnicos que no lo tienen muy claro, ¿eh? Incluso hay compañeros nuestros que no lo tienen claro. Más curioso, yo he sido preparador físico de fútbol profesional y reconozco haber ejercido más de psicólogo que de preparador físico. He estado trabajando con 13 entrenadores. 13 entrenadores. Entre ellos, pues, Lucas Alcaraz, gente que está en la élite, ¿no? Y he tenido que intervenir, de hecho, más como psicólogo que como preparador físico. Porque nada más que sentirte que el deportista sienta la cercanía de un técnico, la empatía de que lo entiende, de que se pone en sus propios zapatos y que sabe que cuenta contigo y que de cara al primer entrenador, yo era colaborador del primer entrenador, yo le voy a dar un mensaje de que entrena bien, de que trabaja bien, de que estás preparado, de que quieres, que no has obtenido éxito, porque tal vez te falten habilidades psicológicas de afrontamiento de la competición que están fuera de tu ánimo. O sea, realmente cuando no tienes, como dice el compañero, ¿y qué hago si me pongo nervioso? ¿Y qué hago si fallo un pase y me invaden pensamientos que disminuyen mi rendimiento? ¿Qué hago yo? ¿Vale? Y yo sí que he hecho, porque yo no soy psicólogo, ella sí que he hecho con profesionales de la psicología deportiva, le he dicho, oye, échame una mano. ¿Y cómo puedo echarle una mano a este delantero que ha fallado 4 goles, que lo han quitado del equipo titular y que encima le va el contrato del próximo año, le va el comer de su familia y de sus hijos, ¿no? Entonces, claro que con el tiempo, como colaborador del entrenador, sí he aprendido a intervenir, no como un psicólogo, como un especialista, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, sí que he propuesto al cuerpo técnico la entrada, la llegada de un psicólogo deportivo que trabajara con nosotros a través del cuerpo técnico. Él puede tratar al deportista directamente, pero también nos tiene que tratar al cuerpo técnico para que sepamos actuar con ellos. Muchos entrenadores tienen mucho déficit de formación, aunque estén en la élite. Y los entrenadores más preciados no saben mucho de entrenamiento, pero saben bastante de gestión de grupo, de dirigir un vestuario, de las emociones de los jugadores, y esto lo hacen estar en la élite. Como estamos pocos y vamos a ser prudentes, podemos dar nombres. Vicente del Bosque, Zinedine Zidane. Los programas de control, los GPS para ver los kilómetros, los posicionamientos, el amisco, todos los programas que usamos nosotros, los técnicos más especializados, ellos no los conocen ni los quieren saber. Ellos quieren entrenar a la prensa y llevar a sus jugadores bien. Entrenar, planificar microciclos, mesociclos, ya lo llevamos, ¿no?, entre los otros técnicos. No sé si te he respondido. No he entendido muy bien la pregunta, pero que entra en un bucle mental, ¿verdad? Precisamente. Y el rendimiento ya desciende, ¿verdad? Lo que estuve explicando antes, efectivamente, ese rumiamiento que tenemos dándole vuelta en ese momento. Es importantísimo saber que dentro de un terreno de juego
Lo que vaya sucediendo, inmediatamente hay que aparcarlo. Y luego es cuando se analiza. Una vez que ya termina el partido, todo eso hay que hacer objetivamente un análisis de todo lo que ha sucedido para que en la menor medida posible no vuelva a ocurrir. Pero sí es cierto que uno tiene que saber aparcar en ese momento para continuar porque el juego sigue. Y es lo que estuve explicando antes del efecto dominó. Entonces, la parada del pensamiento es clave para enfriar ese acaloramiento del momento, porque si no después viene una situación negativa detrás de otra. El primer paso, ese, saber parar el pensamiento y luego ya se analiza tranquilamente. Y además, no hay que darle muchas vueltas una vez que termina el partido. A esas situaciones no hay que darle tampoco muchas vueltas, porque sufrimos ese secuestro amigdalar que estábamos explicando antes. Entonces, hay que tener un tiempo de análisis y decir, bueno, pues le voy a dedicar 10 minutos a ver lo que ha ocurrido. Y como me va a venir el pensamiento, esto que estaba explicando antes, esta tarde le dedicaré otros 10 minutos. Y normalmente te viene más veces, porque es algo que te ha ocurrido y ha sido con a veces consecuencias muy trascendentales de perder los 3 puntos o un torneo, una competición. Entonces, inmediatamente que detecto y me doy cuenta de que me vuelve el pensamiento, hay que pararlo, transformarlo, y yo soy dueña de pensar lo que quiera. Todo esto es importante. A colación de las preguntas también que te han hecho, Manuel, importante saber que las habilidades psicológicas se entrenan, claro, igual que entrenamos las cualidades físicas. Yo preparo la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, también las habilidades motrices, la coordinación, todo eso se entrena, ¿verdad? Pues las habilidades psicológicas, tanto la motivación, la atención, concentración, el control del estrés, el control emocional, la autoconfianza y la capacidad de esfuerzo. Son 6 habilidades psicológicas básicas en el deportista que hay que entrenar a diario y se construye. Y a la pregunta que te hacía también el compañero que hablaba de a veces esa inseguridad, la autoconfianza se construye. Se construye. Tiene 3 pilares fundamentales. 1, tener conocimiento de la materia, saber, preparártelo bien, del tema que sea, en este caso como entrenador, prepararlo bien, tener conocimiento. En segundo lugar, la experiencia, el tener bagaje, la práctica. Y en tercer lugar, tenerlo preparado para el momento. Nosotros como profesores podemos tener conocimiento, tener experiencia, pero luego te tienes que preparar tu clase para que cuando tú llegues allí digas, preguntadme lo que queráis. Aquí está la tía. Ahí está. ¿No? Sí, sí. Claro, sin miedo. Pero esa es la autoconfianza. La autoconfianza no es ese gato que ve la imagen de un león y se cree un león. Vamos a ver, eso es ser tonto, porque tú te estás creyendo lo que tú no eres. Tú eres un gato, tú no eres un león. La autoconfianza es creerse lo que tú eres capaz de dar. Y todo eso tiene una base detrás. Si no, también perdemos el norte. Ahí hay trabajo, ahí hay trabajo. Mira, el otro día en el Madrid-Barcelona, si observáis y veis, por ejemplo, los calentamientos previos, es ridículo que un preparador físico del Real Madrid o del Barcelona salga a decirle a un jugador profesional que ha estado en las selecciones, cada uno en su país, skipping, estiramiento. Eso es ridículo. El jugador lo sabe o debe saber. ¿A qué salen los preparadores físicos? Me consta el de Cholo Simeone, me consta el de Xavi. Salen a hacer calentamiento mental, a desarrollarle los criterios de seguridad personal, a recordarle las estrategias mentales que tiene que tener en caso de que lo superen 3 veces el extremo de su banda, ¿vale? Y lo que he comentado del calentamiento mental lo hacen previo en el vestuario, pero mientras hacen el calentamiento fisiológico, los que dirigen no están dirigiendo
las tareas del calentamiento, están recordándole cosas, dándole información, recordándole estrategias, generándole seguridad. ¿Vale? Y me consta, porque tengo amigos en los cuerpos técnicos, que el que sale hace eso. Y si alguno no hace eso, con Cholo Simeone va fuera, no le gusta. Luego, cada vez más, incluso a los preparadores físicos, a los segundos entrenadores, a los analistas, a los scouting, le están pidiendo cada vez más intervención en el ámbito psicoemocional, porque estamos viendo que es la clave del rendimiento. Que el jugador no mejora técnico-táctica, que las capacidades físicas, las que tiene y tal. Incluso cuando disminuyen las capacidades físicas, pueden incrementar la otra, la de la seguridad y el rendimiento mantenerse, porque aunque bajen una, incrementan otra. Las fisiológicas disminuyen, porque involucionan con la edad. Pero las psicológicas, las psicoemocionales, la experiencia, el saber estar, el saber competir, la autoconfianza, la autoeficiencia, pueden mejorar. Con lo cual yo estabilizo mi rendimiento, aunque bajen mis capacidades físicas. Gracias. Pero del ámbito educativo sí sabemos, por ejemplo, que la etapa de la adolescencia es la etapa fundamental de o sea, no pues hay aspectos, pues los psicoemocionales fundamentales del trabajo, que la etapa adolescente, una etapa además cargada de emociones, cargada, ahora mismo una adolescente con 15 años, que me mato porque haga deporte, porque empezó el baloncesto, lo abandonó por un entrenador de esto era lo bueno, nosotros era niños malos, pero igual por encima de edad muy temprana. No, equipos muy cerrados, venían muy competitivas, donde llegaban nuevas, casi que las rechazaban. O sea, que muchas veces la figura del entrenador hace también, ¿no?, en etapas básicas, el abandono de estos niños en la etapa deportiva, ya también, claro, luego tiene una demanda que no es capaz de entender emocionalmente, psicológicamente, qué está pasando. Ahora hablamos de esto, después de 4 o 5 años de abandono, que es simplemente por una figura de eso. Fíjate, pues sobre la espalda de los entrenadores, de los chavales jóvenes, pesará durante mucho tiempo todo el abandono deportivo que ha llevado a cabo con sus estrategias psicoemocionales de apartarlos, de quitarlos. Pero es que incluso los currículums de formación de los técnicos teníamos que revisarlos también. Y tenemos que ver qué le enseñamos a los entrenadores, porque la adherencia y que sigan haciendo deporte depende mucho de su actitud, a buenos ratos, a motivación, a feedback positivo, individualizado, a sentirme bien cada vez que voy a entrenar, a terminar mi entrenamiento contento, feliz, ducharme y tener un buen clima de vestuario. Esto es la adherencia y esto es seguir con la actividad. Y lo contrario es separarme de la adherencia. Pero incluso, fijaros, en la élite, y hoy estoy por dar nombres, mi hermano jugó en el Betis, Ismael, el autor de la tesis de lo que es puesto. Y Serra Ferrer, director deportivo del Barcelona y entrenador del Betis, cuando convocaba a los 17 que iban a competir en el Bernabéu y tal del Betis, los otros de 17 convocados para el partido del Real Madrid o del Barcelona, hasta 27-28, los otros 10 jugadores entrenaban en otro campo, no los quería ni ver. Lo expulsaba del campo de entrenamiento. Serra Ferrer, iros, o sea, como si no existieras. Trabajaba con los 17. Y es un entrenador que ha estado mucho tiempo en la élite. Director deportivo, seleccionador de entrenadores para el Barcelona, director deportivo. Y a una plantilla, en vez de generar unión, cohesión, dinámica interna positiva, clima de entrenamiento positivo, los mandaba a un campo a 200 metros, no los quería ni ver.
a sus propios jugadores que a la semana siguiente le hacía falta porque había 2 lesionados de los que había citado. ¿Cómo va ese jugador? ¿Qué nivel de identidad tiene el jugador con el entrenador? Si vamos perdiendo 0-1 y te van a echar si perdemos, ¿corro o me inhibo yo ahora? Que tú me has puteado a mí el año entero. Y además somos personas, ante todo, ¿verdad? Esa es la clave. Sobre todo también divisiones en, digamos, los 17 que son buenos y los 17 que no son tan buenos, y eso es digamos que es una brecha brutal, porque esos 17 no quieren que penetren de aquí. Entonces, si se penetra uno de aquí, no lo admiten como los rara habilis. Entonces se hace la clasificación, se hace estatus. Y al fin y al cabo, yo quería apuntar un poco lo que estabais diciendo, de que yo le echo la culpa al sistema. Los entrenadores, está claro, lo que has dicho, Mono, tienes totalmente razón, lo que ha hecho Gloria, tienes totalmente razón, pero yo le echo la culpa al sistema. El sistema está mal creado, como hemos dicho antes, y tiene que haber un cambio radical, si no el abandono va a estar siempre. Siempre. Es que, verás, el ejemplo de la élite, precisamente y concretamente en el fútbol, es el ejemplo a no seguir en muchísimas cuestiones. Es una involución total del fútbol, de verdad. No existe el fair play, no nos engañemos. Precisamente en el fútbol es donde más se intenta hacer trampa, mentir, engañar, donde más se protesta. No existe el fair play, el juego limpio. Se mastica chicle, se escupe. Es que son muchas cuestiones las que habría que cambiar, pero no evoluciona y seguimos de un año a otro. Se escupe constantemente. ¿Por qué? ¿Es el único deporte que el deportista necesita escupir? Donde tú después vas a poner la cara. Es verdad que el campo es muy grande, pero es constantemente en un área todos allí saltando, escupiendo, y luego yo puedo caer y poner la cara allí misma. Desde pequeñito vamos a enseñar a nuestros niños que eso no se hace. Un tenista escupe, el maratoniano, todo, pero en un momento determinado, pero no constantemente como una mala costumbre. Y el masticar chicle, pero además es que es un elemento de seguridad, un principio didáctico de la seguridad en el deporte. Nunca pasa nada, pero si en lugar de tragártelo pasa por otra parte, vienen atragantamientos. Ha habido casos de muerte. Normalmente no pasa nada hasta que pasa. Y vemos a grandes deportistas tipo Messi, los porteros de fútbol, mascando chicle. Qué mal ejemplo en todo. De verdad, desde mi punto de vista, no evoluciona el deporte de las estrellas en España. Sí, y de los técnicos, de su preparación, yo dudo muchísimo. Claro que dudo, muchísimo. Dices, ¿cómo que ellos que son reflejos y son espejos donde se miran otros? No. Hay otros que están mucho más preparados y que están en el juvenil del Maracena, y tenemos clarísimos ejemplos de alumnos que hemos formado y que han ido escalando. Pues, por ejemplo, permitidme que lo nombre por ser mi alumno y mi amigo, a Diego Martínez. ¿La habéis oído en una rueda de prensa? ¿La habéis visto en el banquillo? ¿Habéis visto cómo tiene al equipo un 50% por encima del rendimiento cada jugador de los que están este año? ¿Cómo el mismo jugador de Diego Martínez
rinde este año el 50% menos. Pero es que yo hablo de todos, Germán, Machi, los porteros, todos están 50, 40, 50% debajo de su rendimiento. ¿Qué hace y qué no hace un entrenador para que haya esta fluctuación del rendimiento? Porque Diego Martínez está más pendiente de los suplentes que de los titulares. Los titulares ya están contentos por estar jugando, por jugar la UEFA, por jugar. Los que no están jugando porque pueden jugar 11, los mima y los cuida más que a los otros. Lunes, martes, miércoles, Diego Martínez entrena con los que no juegan y el cuerpo técnico entrena con los que juegan. Diego Martínez se va hora y media antes al entrenamiento y lo recibe en entrevista individualizada, diciéndole: estás trabajando muy bien, estoy muy contento contigo, a la primera que puedo te meto en el equipo titular, sigue trabajando, estoy contentísimo. Y ese chico suplente sale con la autoestima por aquí, sale a entrenar fuerte. Entrenar fuerte, los que no juegan, es meterle competitividad a los que juegan y el equipo entero mejora. Y el equipo entero mejora desde una actitud de dirección de grupo del entrenador con los suplentes. Fijaros qué derivación. El equipo titular mejora el rendimiento por la actuación del entrenador con los suplentes, por el clima que se vive en el vestuario. Y tengo jugadores de este año que son amigos y, por supuesto, que su modelo de juego a nivel técnico está definidísimo, lo trabaja muy bien, siempre le falta tiempo para entrenar, pero sobre todo lo que echan de menos ellos aluden al clima de vestuario, ellos aluden que no es el mismo nivel de identidad, que no es la misma seguridad con la que afrontan una competición, que cuando fallabas con Diego no había problema, te decía: has entrenado muy bien, fallar es de humanos, lo has hecho genial, no pasa nada. Claro, y esto da una confianza que a la siguiente sí que la metes, sí ha fallado, ¿no? Y esa cohesión grupal. Yo creo que Diego Martínez tiene las puertas abiertas, ¿no? Aquí en Granada. Bueno, aquí en Sevilla y en donde Sevilla él era el este año del segundo equipo. Se lo ha tomado en ¿De paro, asueto? para formarse. Está en Inglaterra aprendiendo inglés, estudiando los modelos de juego de los diferentes Esperemos que no se equipos, quede... viendo entrenamientos. Un tío que está en la élite, que ha metido al Granada donde nunca y tiene la humildad de ver a compañeros entrenar y aprender. Ha ido a Inglaterra y ha estado un tiempo con Guardiola, un tiempo en el Chelsea, un tiempo viéndolo entrenar, cogiendo detalles, matices de la información, del scouting. Entonces, claro, con esa motivación de aprendizaje, o sea, ya soy bueno, pero tengo más ganas de seguir aprendiendo. Como debe ser. Esto es, claro, porque esto es además increíble. Y es después te encuentras con otros que los separan a los que no van convocados, que los putean, que no le hablan, y como se te ocurra decir: quería hablar con usted que me siento mal porque llevo ya 5 semanas que no voy citado y no sé por qué, porque estoy entrenando bien. No tengo nada que decir, cuando quiera usted se puede marchar. Esos niveles de identidad incrementan mucho. Me vais a permitir, Gloria, Alfonso, pero es que nos hemos pasado 25 minutos. Yo estoy encantado, pero es que hay que cumplir un poco el horario. Con vuestro permiso, cerramos aquí, cerramos la mesa y muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias. Me voy para Alicante y me tengo que entrenar.